no le entiendo aquí. Apoderarse para tomar las tiendas del poder. Bueno, buenas noches, estimada Fanny, estimada Marcela Cibaja, estimada audiencia. Como lo hacemos siempre, ponemos este programa en las manos del Espíritu de verdad, en las manos de Jesucristo. El Espíritu Santo nos ayude, porque entramos acá con una intención de reflexión, de información, para que las conciencias y el razonamiento de los costarricenses entre a operar y que cada quien se convenza de qué es lo mejor para Costa Rica. ¿Sabe, Fanny, que ahí le encuentro como un eco? Le encuentro un eco al sonido, Fanny. Ok, ¿me escuchas ahí? ¿Seguirá la repetidora? Seguro. Bueno. Sí. Bien. Desde que Costa Rica era gobernada por los españoles, Costa Rica era gobernada por las personas que le solicitaban al rey de España que le dieran la posibilidad de ser un adelantado o un alcalde mayor en algunas de las ciudades de aquel vasto imperio español. Por consiguiente, los reyes de España daban licencias para que alguien viniera a ser explorador, adelantado, alcalde mayor de alguna ciudad. Recordemos que la conquista empezó por el Caribe y la primera isla que fue gobernada por los españoles fue República Dominicana. La isla se llamaba La Española en aquel tiempo. Y luego Cuba. Y de Cuba y de República Dominicana pasaron a Panamá y a México. Recuerden que en Panamá estuvo Pedro Arias Dávila, conocido como Pedrarias Dávila, un hombre que obligó a casar con su hija a Vasco Núñez de Balboa. Nunca conoció a su esposa porque su esposa estaba, la hija de Pedrarias, en España. Sin embargo, Pedrarias lo obligó a casarse. Pero Pedrarias luego lo mandó a asesinar. Le hizo un falso juicio y le cortó la cabeza al que había descubierto el Océano Pacífico, o mal llamado inicialmente Mar del Sur. ¿Y a qué vengo con esto? Que se nota desde un inicio, desde la conquista española, las personas que vinieron a gobernar estas tierras. Recuérdese que el primer adelantado que tuvo esta región fue Gil González Dávila, que venía también trabajando con un señor que también recibió del rey de España una encomienda llamado Andrés Niño. Estos entraron por Panamá, pasaron todos sus pertrechos y fabricaron unos barquitos del lado del Pacífico y comenzaron a subir por la costa pacífica y lo primero que llegaron fue a la península de Osa, al Golfo Dulce. Y ahí desembarcaron y comenzaron a conocer el país. Con tan mala suerte que llegaron en época de invierno y lo que hoy es el Río Grande de Terra se creció tanto, que los indios habían dado cuenta que el río se iba a crecer, y entonces se fueron y los españoles se quedaron durmiendo en las hamacas y se los llevó el río y tuvieron grandes pérdidas. Sin embargo, se recuperaron y comenzaron a subir por la costa pacífica y ahí conocieron al pueblo de Quepo, del cacique Quepó. Y así fueron subiendo y llegaron a Nicoya. Nicoya ya existía, era un poblado indígena. Nicoya no la fundaron los españoles, la fundaron los indígenas. Y de ahí se dieron cuenta de que existía un cacique en lo que hoy es Nicaragua llamado Diriangén. Cacique Nicoa era también de la península de Nicoya, pero en Nicaragua había un famoso cacique Diriangén y que tenía mucho oro, entonces se fueron a buscarlo y allá llegaron y lo encontraron.
y hablaron con Dirian Gen y hablaron con el cacique de Nicoa, y uno de estos dos le hizo la conversación a Gil González Dávila, que quién hizo el sol y la luna, que por qué el Papa, que era el representante de Dios, se moría, y por qué pequeños hombres en cantidad, que eran 30 españoles, necesitaban tan grande cantidad de oro. O sea, ya había reflexión en los aborígenes nuestros para entender el proceso de conquista al que iba a ser sometido durante tantos años. Por eso es que hablamos de la malicia indígena como un elemento positivo a la hora de sospechar las intenciones de los demás. Luego vinieron a Costa Rica Juan de Caballón, y luego vino sustituyéndolo a él Juan Vázquez de Coronado. Recuerde que tanto Juan de Caballón como Juan Vázquez de Coronado eran personas que tenían acceso a la corte del rey de España, y entonces de ahí recibían las encomiendas y los permisos para venir acá. Ambos vinieron como alcaldes mayores de dos ciudades, de Granada y de León. ¿Por qué? Porque Gil González Dávila, el que estaba en Panamá, luego se pasó a Nicaragua y montó esas dos ciudades. Entonces Gil González Dávila dejó sus raíces en América Central, ahí en Nicaragua, y obviamente Juan de Caballón y Juan Vázquez de Coronado también dejaron sus genes por aquí. Escuché a un historiador costarricense hablar de que Juan Vázquez de Coronado no estuvo ni siquiera 2 años gobernando en Costa Rica, y dejó embarazadas, o sea, dejó 160 hijos. Entonces uno se pregunta, ¿cuántas indígenas, vamos a utilizar los términos modernos de ahora, de estos tiempos, eran prestadas al gobernador español, y estas las devolvía embarazadas? Si en menos de 2 años que estuvo en el poder, dejó aproximadamente 160 hijos, Juan Vázquez de Coronado. Ahí se nota la intención con la que venían estas personas. Bueno, esa intención de gobernar, de tener indios en encomienda para no pagar salarios, sino tener esclavos indígenas que hicieran el trabajo duro, y ellos como grandes señores de las élites españolas, vivir tranquilos y en paz mientras otros trabajaban para ellos. Eso existe actualmente. Eso no cambió con la independencia en 1821, ni con la anexión del partido de Nicoya en 1824, ni con la salida de Costa Rica de la República Federal de Centroamérica, ni mucho menos con la primera constitución de 1821, la llamada Pacto de Concordia, y las subsiguientes, como la que mandó a montar Tomás Guardia Gutiérrez en 1871. Entonces Costa Rica, desde que era un territorio español, ha sido manejado por élites, y la élite es aquel conjunto de personas que están muy cercanas de la fuente máxima de poder, que en este caso, en aquellos tiempos, era el rey de España, y recibían una serie de concesiones para administrar, usufructuar, sacar provecho de los recursos de estas tierras, obviamente pagándole un 20% de lo que ganaban al rey de España. Eso se llamaba el quinto del rey, un 20%. Bueno, esa costumbre no se ha perdido, porque con el devenir de la República, solamente hubo una de las 16 constituciones que hemos tenido nosotros, que fue precisamente la primera siendo territorio libre, llamada Pacto de Concordia, fue sometida al pueblo, y todas las demás han sido constituciones como esta del 49, hecha a golpes de Estado e impuesta por las facciones en poder. Entonces, estas élites sufrieron la influencia del pensamiento francés en la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa, después de que le habían cortado la cabeza al rey, habían, por decirlo así, 4 partidos.
los gerondinos, los jacobinos, la nobleza y el clero. Y entonces ellos tenían que ahora que hacer todo el trabajo que antes tenía el rey en una sola cabeza. El rey era poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial. Y entonces se aprovecharon de la teoría de Montesquieu, de la división de poderes, y comenzaron a organizar una estructura de poder a base de sostener ellos, los partidos políticos, los gerondinos, los jacobinos, la nobleza y el clero, la soberanía de la nación, que antes le pertenecía al rey y ahora le pertenece a los partidos políticos. Eso no ha cambiado. Y entonces, cuando usted lee la Constitución nuestra, con pensamiento francés, nos damos cuenta de los, entre comillas, poderes del Estado. Solo hay un poder en una república, y es el poder del soberano pueblo. Pero aquí se le da poder al Poder Ejecutivo, se le da poder al Tribunal Supremo de Elecciones, se le da poder al Poder Legislativo, se le da poder al Poder Judicial, y entonces todas estas élites encuentran sillas con salarios de 8 o 10 millones de pesos en esos poderes. Y entonces el que está acostumbrado y viciado a una silla de poder donde recibe 4, 5, 6, 8 millones de pesos de salario por mes, no va a dejar eso si usted no se lo arrebata. El poder nunca se entrega, el poder se arrebata. Y claro, estas élites de poder, cuando José Figueres hace una interpretación de lo que sucedió en el 48 con el conteo de votos que daban como presidente, de nuevo, porque ya había sido presidente del 40 al 44, del 44 al 48 fue Picado Michalski, pero en el 48 se manda como candidato de nuevo, porque tenía mucho pueblo a favor, Rafael Ángel Calderón Guardia. Y entonces, como no querían de nuevo a Rafael Ángel Calderón Guardia en el poder, surge la narrativa que hasta el día de hoy nos dice que hubo entonces un problema de conteo de votos y que se manosearon los votos y que se manosearon las elecciones, cuando el presidente Teodoro Picado Michalski había enviado ya al Congreso de la República el texto de borrador para que se aprobara la ley de la creación del Tribunal de Elecciones. Pero la narrativa que hasta el día de hoy nos manda Liberación Nacional, nos manda la Escuela de Historia y nos mandan todos los medios que están conectados al poder, es que no, que efectivamente hubo un problema de los votos y que por consiguiente se había roto el pacto social. Lo que pasa es que Figueres interpretó claramente que si él no le daba al pueblo una razón de crisis y crisis profunda, no podía él llegar al poder de alguna manera, porque él no era un hombre de discurso, era un hombre de acción. Entonces Figueres Ferrer, no sabemos si fue que se metió a Radio América Latina o fue que le dieron un espacio, se echó un discurso. Y mucha gente que estaba necesitada de una transformación de su vida personal en términos económicos y de poder lo apoyó. Frank Marshall, los Cardona, muchos costarricenses. Y entonces el pueblo de Costa Rica, y en este caso el presidente Teodoro Picado Michalski, con las poquitas fuerzas que tenía en ese momento el ejército de Costa Rica, y tenía que defenderse de esa banda de pillos, porque fue una banda de pillos. Y esa banda de pillos hizo una matazón terrible aquí en el Guarco, en Cartago. Subieron por las tierras altas de Patio de Agua del Guarco y se detuvieron después de haber hecho matancingas y violaciones de mujeres aquí, en el cerro de donde está Recope, que precisamente ahí está un monumento donde se reunió Figueres con los enviados que envió la oligarquía criolla mafiosa de aquel momento a hablar con él. Bueno, el que enviaron fue precisamente a Manuel Mora Valverde. Y Figueres estaba acompañado con el sacerdote Padre Núñez. Claro, a Manuel Mora Valverde también lo convencen la oligarquía del momento. ¿Quién sabe que hablaron con Manuel Mora Valverde? Y le dijeron, vaya, dígale a Figueres, ahí en el cerro de Ochomogo, en Cartago, que no entre a San José a hacer un baño de sangre, que no queme el periódico La Nación. ¿Por qué? ¿Por qué tenía miedo la oligarquía y las élites de eso?
porque Manuel Mora Valverde y la costarricense que expulsó precisamente Figueres para que no le creara desórdenes, entre comillas, en el país, Carmen Lira, se echaron un discurso ahí en el Parque Morazán delante de los estudiantes de 3 colegios, el Colegio Seminario, el Liceo de Costa Rica y el Colegio Superior de Señoritas. Y ellos, los mismos estudiantes, con su razonamiento y su conciencia de la situación que estaba pasando en 1919 con relación a la dictadura de Tinoco Granados, Federico Alberto Tinoco Granados, fueron a quemar el órgano reproductor de las ideas de ese momento, el periódico La Información. Y entonces Tinoco se llenó de miedo, agarró la plata que le había pedido prestado al Royal Bank de Canadá y se fue para Europa, se llevó la plata. Y entonces Figueres sabía que él no era un hombre de convención de masas, sino que había agarrado el fusil y había desechado un discursillo con relación al problema de los votos y creó una crisis, muchos se tragaron el anzuelo y se armó entonces una revolución social. El gobierno también se descuidó, ¿por qué? Porque el gobierno debió haber dado garantías suficientes de que el proceso de conteo de votos había sido lo suficientemente limpio. Entonces, unos fallaron y los otros se aprovecharon. Y nos montaron una constituyente donde el ganador de la disputa militar, Figueres Ferrer, solamente sacó 4 diputados a la constituyente. Entonces, de los 45 diputados, 41 eran contrarios al gobierno de facto de la Junta Administradora de la Segunda República. Entonces el proyecto de constitución que traía Figueres no se discutió. ¿Qué se discutió como proyecto base? La constitución de 1871. Esta constitución tiene el 67% de la constitución de 1871, donde dominaban los masones, siguen dominando los masones en el 23, en el 19, en el año 1913, siguen dominando los masones con Julio Acosta, siguen dominando los masones. Y ahora Juan Diego Castro Fernández, doctor en educación, licenciado en Derecho con 35 años de experiencia, quiere que nosotros creamos lo que él propone en una página web, que es una página de los masones que se llama Quinta República, que nosotros sigamos creyendo en esta constitución y precisamente que creamos en el artículo 98, donde se organiza el poder de la república a través de partidos políticos ideológicos. Entonces, estas élites de poder, llamadas por mí las oligarquías criollas mafiosas de Costa Rica, le ganaron el pulso de poder a Figueres Ferrer en el 49, de modo que en ese momento hubo una junta administradora de la Segunda República que hacía decretos leyes y una constituyente, una Asamblea Nacional Constituyente que no se dejó mangonear como el gobierno de Picado Michalski, sino que se le paró a la Junta Administradora de la Segunda República y le metió un proyecto y una constitución que representaba el 67% de la de 1871 de los masones, también de Tomás Guardia Gutiérrez. ¿Y por qué tengo que hacer todo este recuento? Porque a la gente hay que explicarle quién ha mandado en Costa Rica a través de los años. Las élites de poder que utilizan a los partidos políticos como instrumentos. ¿Para qué? Para ganar contratos, para ganar cargos en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el Poder Judicial como magistrados. Una de las creaciones de la Revolución Francesa, maquiavélicamente creada, son la tercera instancia en Costa Rica, que son precisamente en las 3 salas que tenemos. Nosotros cuando tenemos un pleito en una sala de, ya sea la primera, la segunda y la tercera, tenemos una primera instancia, el acudo, usted le pide revocatoria o apelación, entonces se la mandan a la CUEN. Pero si esos 2 jueces cometen un error, o sea, prevarican, hay una tercera instancia para salvarle el pellejo a esos jueces.
y para no hacerle justicia a las partes. Y precisamente eso es lo que nosotros aquí en Costa Rica tenemos que eliminar. ¿Por qué? Porque esos juzgados de tercera instancia siempre terminan creando una sentencia para que el juez de primera o de segunda instancia que prevaricó no prevarique. Se llaman los juzgados de casación. Estos juzgados de casación no aportan nada a la justicia, lo que aportan es poder de dominación sobre los ciudadanos que solicitan a la Q o a la CUEN, a la primera o a la segunda instancia, que lleven a cabo un acto de justicia. Pero como no lo llevan a cabo, entonces los otros magistrados, los que sí saben, los que están al final del pasillo, dicen, no se preocupen, jueces de primera y segunda instancia, nosotros le arreglamos el caso. Nunca ha habido en la historia de Costa Rica un solo juez que haya sido condenado por prevaricato. ¿Cómo es eso? Y ahorita el poder judicial de Costa Rica está con la nota más baja en la historia de credibilidad. El pueblo de Costa Rica no cree en el poder judicial. Toda Costa Rica tiene una gran idea, un gran concepto de que el narco invadió todo el estado de Costa Rica, pero principalmente el Ministerio de Seguridad Pública, la Fiscalía y el Poder Judicial. ¿Y qué es lo que dicen los tratadistas del derecho penal, como finado Francisco Castillo en su libro El dolo, estructuras y manifestaciones? Empezando nomás en las primeras páginas, hace citas de intelectuales alemanes indicando la advertencia de los abogados alemanes que cuando el poder judicial ya no es creíble ante los ojos del pueblo, el contrato social está roto, el pacto social está roto. Y aquí han tratado a través de la tercera instancia de los juzgados de casación salvarle el pellejo a los jueces de primera y de segunda instancia para que no prevariquen, cuando lo que hay que hacer es precisamente eliminar esa casación y poner juzgados de prevaricato. Pero claro, ¿por qué ocurre todo esto? Porque la oligarquía criolla mafiosa, que pone jueces, presidentes, diputados, presidentes ejecutivos, alcaldes, tiene todo tan bien estructurado con una ingeniería jurídica corrupta desde que somos nación y hasta el día de hoy no lo quieren soltar. Usted habla con abogados que están conectados al Estado, que no puede existir una forma de reformar la Constitución si no es por el artículo 195 y 196 del 105. Entonces yo les pregunto, ¿dónde está su doctorado en Derecho que se le olvida que existen principios supraconstitucionales, como los pactos internacionales de derechos civiles y políticos de 1966, conocidos como Pactos de Nueva York, donde el artículo 1 dice que los pueblos son autodeterminables, se pueden autodeterminar, siendo un principio supraconstitucional apoyado por la resolución 3435 de 1992 de nuestra Sala Constitucional, que dice que en materia de derechos humanos, cuando un principio supraconstitucional otorga mejor derecho que un principio constitucional, son de acatamiento obligatorio. Entonces esto no lo dicen porque no les conviene, porque lo que les conviene es seguir manipulando al país a través del artículo 98, el 105, el 195, el 196, el 2, el 4, el 27 y el 9, donde el pueblo es un chiste. Esta es la forma en que las élites de poder que están metidas en Costa Rica y que tienen los principales negocios del país, el negocio de la caña, el negocio de los combustibles, el negocio de la energía, el negocio de la salud, el negocio de la deuda externa y el negocio de turismo en el polo turístico Papagayo y extendiéndose por el resto de la costa pacífica. Estas oligarquías han hecho a través de los años ingeniería jurídica de primer nivel, creando metaversos jurídicos, creando, por ejemplo, el polo turístico Papagayo,
que las dos leyes que intentaron declararlas de interés público para la creación del el polo turístico Papagayo no recibieron los 38 votos. Tenemos las notas de la Asamblea Legislativa donde ellos dicen que no saben cuántos votos recibieron esas leyes. El decreto que intenta expropiar propiedades en Papagayo no tiene la firma del presidente Rodrigo Carazo Dudio ni de su ministro de la presidencia, José Rafael Cordero Crocheri. Entonces, Papagayo, por ejemplo, es un emporio económico que factura entre 3 millones y medio y 5 millones de dólares por día montado sobre cenizas, sobre una plataforma jurídica corrupta, sobre ingeniería jurídica corrompida. Y esa es la razón por la cual ningún medio de comunicación, ni la Asamblea Legislativa, ni el Poder Judicial, ni la Fiscalía, ni el presidente de la República, Rodrigo Alberto Jesús Chávez Robles, hablan del tema. Aquí se habla de los escáneres, se habla de regáleme a la chiquita para llevármela y se la devuelvo cuando ya sea universitaria. De esas cosas se habla. Pero cuando yo puse la denuncia ante el FBI del problema del caso Papagayo, se lo enviamos a todos los diputados, a todos los medios de comunicación, y solo Gerardo Ledesma se dignó a hacer varias notas respecto a esa denuncia ante el FBI, para que se investigue a la empresa Gencom, que está haciendo negocios con el ICT, con una finca que fue robada, que no ha sido pagada, y que crearon un metaverso jurídico, crearon en el aire un estado paralelo, dividieron la finca en el aire en sociedades anónimas y la venden en la Bolsa de Valores de Nueva York a $16,000 el metro cuadrado. Y le robaron la finca, la misma, que no ha sido segregada, que está mal inscrita a nombre del ICT, se la robaron a Alba Mendoza, viuda de Paniagua, y a sus hijos. Ese caso es el último clavo en el ataúd de la Segunda República. Demuestre la capacidad de ingeniería corrupta jurídica que se ha aplicado en este país y se quiere seguir manteniendo. El Poder Judicial no quiere hacer justicia ahí porque muchos en este país, de los empleados del Estado, Poder Judicial, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, empleados de instituciones autónomas, tienen o derechos o acciones de ese metaverso jurídico que está en Papagayo. ¿Por qué? Porque produce más dinero que meter la plata en un certificado de depósito en la banca nacional. Costarricenses, esa es la élite que nos gobierna. Nos gobiernan con una constitución que eliminó al pueblo. El pueblo no existe en el artículo 2, en el artículo 4, en el artículo 9, porque existiera el pueblo en el artículo 9 tendría presupuesto, pero el pueblo no tiene para ejercer su rol de gobernante un ladrillo, un litro de gasolina, una lámina de zinc, un equipo de sonido, un planche de cemento en los distritos y cantones para llevar a cabo la inspección de Fiscalía Civil que le otorga precisamente el artículo 9 como parte del gobierno de Costa Rica. Pero sí quien tiene presupuesto y lo pagamos todos, el falso Poder Judicial, el falso Poder Ejecutivo, el falso Poder Legislativo. Entonces, estimada Fanny, esas élites hay que desnudarlas. Ahora usted me preguntará, ¿y qué es lo que hay que hacer? Aplicar el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, conocidos como Pactos de Nueva York, que dice que los pueblos se autodeterminan. Un pueblo que se autodetermina no tiene que pedirle permiso a nadie para transformar su modelo político y administrativo. Un pueblo que se autodetermina, cada ciudadano con 2 testigos establece una declaración como un certificado de convocatoria para ir a una Asamblea Nacional Constituyente para reformular el modelo político y administrativo. Por consiguiente, existen los instrumentos jurídicos legítimos, éticos y morales y jurídicos para transformar a Costa Rica. Pero no es como dice algunos vivazos de la élite de George Soros, que está representada en Costa Rica por Rodrigo Alberto Jesús Chávez Robles, Pilar Cisneros y Edgar Espinosa. Esos son los que mandan esa élite y que están en pleito con la otra élite, la vieja élite de los partidos políticos como la Unidad de Liberación, el Frente Amplio. ¿Quién maneja esa élite? Los Arias. Pero en el pasado la manejaron otros. Daniel Oduber, Rodrigo Carazo, Rafael Ángel Calderón Fournier, Abel Pacheco. Bueno, Abel Pacheco lo manejó Arias.
Entonces, nosotros tenemos que entender que hay un pleito de palacio en Costa Rica, que hacen teatro entre ellos, porque lo que quieren es que les demos ahora en febrero 2026 el voto a ellos para enajenar, sustraer, robarle la soberanía al pueblo y dejársela a ellos los partidos políticos. La solución es quitarle al partido político su intermediación de poder entre el pueblo y las organizaciones del Estado. Y para eso es necesario una constituyente autoconvocada por el principio de libre autodeterminación de los pueblos y no por el artículo 196 de la Constitución, que obligaría a que el pueblo escoja a los representantes de esa constituyente entre sindicatos, grupos empresariales y partidos políticos. Es decir, poner de nuevo a los zorros a cuidar los gallineros. Fanny, esa es la realidad de la situación. ¿Qué preguntas tenés? Profe, profe, que eso de ir a caminatas contra el PANI, como han hecho muchas compañeras del área social, ir a caminatas en contra de las vacunas, ir a caminatas XXX, cualquier caminata que se haga en Costa Rica, en San José, es un tiempo muerto y perdido si no hay una autoconvocatoria a la constituyente del pueblo. Es que no hay transformación, Fanny. Lo que hay es berreo, manifestación de un dolor cívico, y los políticos se ríen. Si quieren le enviamos a la policía con unas bombas lacrimógenas, como lo hicieron en San Carlos, en el gobierno de Carlos Alvarado. Mandamos todo el mundo para la casa y sigue la bandera de los homosexuales izada a la par de la bandera de Costa Rica. Un regalo que nos dejó Luis Guillermo Solís, Carlos Alvarado Quesada, y ahora nos la quiere repetir Claudia Dobles. Es decir, estos, Luis Guillermo Solís, Carlos Alvarado Quesada, Claudia Dobles, todos estos son empleados de las élites de poder. Ellos representan a los que los financian, a los que tienen el dinero, a los que tienen los contratos, a los que se ganan las licitaciones más poderosas de este país. Esas son las oligarquías criollas mafiosas, esas son las que intervienen. Si usted quiere un partido, ármese un partidito, y que, como va a ocupar plata, nosotros se lo financiamos, y cuando gane, tiene que ir a hacer la agenda que a nosotros nos interesa. A usted le vamos a dar buenos salarios, buenas pensiones de lujo, uno que otro ahí regalito, como dice Sandokan, ¿verdad? Don Rodrigo Alberto de Jesús Chávez Robles, uno que otro regalito por ahí, para que usted esté contento, tenga una casita más o menos, un carrito bueno y todo lo demás, pero aquí el que manda soy yo, el que financia los partidos políticos, el que ordena quién es magistrado en la sala constitucional, en la sala primera, segunda y tercera del Tribunal Supremo de Elecciones, el que escoge los diputados. Por favor, costarricenses, nos han engañado desde siempre. Pero si usted comienza a leer la Constitución, a leerse los pactos de Nueva York, a leerse las propuestas que hemos hecho, a leerse el certificado de autoconvocatoria, a leerse los principios de libre autodeterminación de los pueblos, usted se va a dar cuenta que cuando no se alcanza los propósitos del bienestar común, el pueblo tiene derecho a resistir a los gobernantes, porque los gobernantes rompen el pacto social, ya buscan solamente el bienestar de ellos como clase política y no el bienestar del pueblo. Y eso le pasó a Costa Rica desde hace años. Y para muestra un botón, la provincia de Limón y de San José son las más violentas. Todos los días hay muertos. O un carajo que ahí vi una foto de lo que le pasó a un costarricense en Limón. Iba en moto y se le cortó toda una pierna. Una muchacha iba con una niña, le cortaron el brazo. Cuando no es un accidente de motos, porque todo el mundo anda estresado, nadie tiene plata, todo el mundo debe plata, es un sicario. Entonces ya aparece un muchacho ahí con un corte de pelo muy lindo, pero como con 4 balazos de arma 22 o 38. O sea, por favor, ¿qué clase de sociedad es esta? ¿Qué clase de bienestar común es este? Se han burlado de nosotros.
Y ahora se siguen burlando porque nos presentan unos precandidatos que ninguno sabe cómo va a resolver el problema de la deuda externa, ninguno sabe, si le preguntan qué es el caso Papagayo, ninguno sabe qué es reestructura del Estado, pero sí saben meter la tarjeta cada 15 días y sacar 2, 3 millones de pesos quincenales de su salario, porque eso es lo que quieren, vivir de nosotros. Alcaldes, diputados, magistrados, presidentes, vicepresidentes y ministros. Costa Rica ya no soporta más la Segunda República que derivó en un narcoestado, en un estado lavadora de dinero. No solamente somos la bodega más grande de droga del mundo, sino que también lavamos dinero. Y nuestros poderes, mal llamados poderes, están todos penetrados. Entonces Costa Rica no va a encontrar soluciones en la Segunda República. Costa Rica tiene que transformar esta constitución y ya tenemos las propuestas para la transformación del modelo político y administrativo. ¿Qué va a hacer usted? Usted hace una marcha de puro corazón, pero nada de conocimiento. ¿Qué hace usted con esa marcha? Berrear. ¿Se va a quitar al personal del PANI? No. ¿Se va a transformar la ley del PANI? No. ¿Se va a transformar la política pública de la niñez? No. ¿Se van a eliminar los pleitos en los colegios? No. ¿Se va a eliminar la promiscuidad sexual en los menores? No. ¿Se va a eliminar las mujeres, las niñas embarazadas que no tienen 18? No. Y entonces, no, pero es berré, es su derecho. El político ya nos tiene medidos y sabe que vamos, nos pegamos una soleada, nos desmayamos con el sol, llegamos con la garganta seca a gritar consignas y madrazos a quién sabe cuántos, pero no cambia nada. Esa es la famosa frase de don Albino Vargas Barrantes, la democracia de la calle. Ya, yo veo que el único poder que tiene un pueblo es organizando cabildos abiertos y cerrados en los cantones y distritos, no haciendo marchas. La marcha hasta impide el libre movimiento del resto de la ciudadanía. Nosotros tenemos que leer, costarricenses. Nosotros no podemos irnos por lo que nos dice Robert Jr. o lo que nos dice Juanito Mora. Nosotros tenemos que leer. Nosotros no podemos irnos por lo que nos dice Ignacio Santos o Patey en Trivisión o el periódico La Nación o en La República o lo que dice Otto Guevara Good o el doctor Dennis Richard Sommer. Todos ellos están conectados al sistema. Todos ellos son empleados de las élites de poder. Costa Rica tiene que aprender a leer, aprender a entender sus derechos y, por consiguiente, reflexionar y tener conciencia de que tiene el derecho, por el principio de libre autodeterminación de los pueblos, de transformar el modelo político administrativo. Este es un llamado a la reflexión, al razonamiento y al análisis. Usted es el que tiene que actuar desde su derecho, autoconvocándose. ¿Por qué? Porque usted dirá, madre, pero montes un partido político. No es un partido político lo que hay que montar. Eso es seguir las reglas del artículo 98 de esta Constitución corrompida, que nos dejaron los constituyentes del 49. Es corrompida porque no se aplicó nunca totalmente el 177, el 72, el 73. Y en el artículo 196, 195, 105, el 27, el 9, el 2 y el 4 el pueblo no aparece. Por eso es que esta Constitución está amañada. Porque tiene el 67% de la de 1871. Por eso hay que transformar la Segunda República hacia la Tercera República, pero con un nuevo orden del Estado, donde exista revocatoria de mandato, donde existan fiscalías civiles, donde la soberanía se gestione en un órgano que actualmente no existe en nuestra democracia, que tiene que llamarse Consejo del Pueblo, compuesto por un hombre y una mujer por cantón. Y ahí, en ese órgano llamado Consejo del Pueblo, va a residir lo que se conoce como jefatura de Estado. Y el presidente ya deja de llamarse presidente, se va a llamar coordinador constitucional de la República. Y el servicio de legislación será un servicio de gente experta como la tenemos ahorita en los departamentos técnicos de la Asamblea Legislativa, y le mandan los borradores de mejorar leyes, de eliminar leyes, de crear una nueva ley, y quien aprueba eso es el Consejo del Pueblo.
Ese servicio de legislación tiene que ser un hombre y una mujer por provincia, 14 no más, con sus asesores. Eso es todo. Costa Rica tiene que transformarse. ¿Cuál poder legislativo? Tiene que ser servicio de legislación. ¿Cuál poder ejecutivo? Servicio de administración pública. ¿Cuál poder judicial? Tribunales de justicia, verdad y derecho. El único poder de una república es el soberano pueblo. ¿Qué más tenemos, estimada Fanny?